Sí, profe. Ok. Mm, Ok, bueno, entonces ya somos 20. Pues no somos muchos, ¿verdad? ¿Y ahora qué habrá pasado? ¿Estaban en la otra clase todavía? ¿O todavía no terminaban? Sí, profe, ya había terminado. Pero más o menos llegaron los mismos, veintitantos. Ah, no, la verdad no me fijé, profesor. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Total, si llegan después, agregando. Vamos a ver hoy un tema. eh, Vamos a pasar allá a ver propiamente las aplicaciones en economía. Por supuesto, ¿de qué? Pues de la derivada y del máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, estas aplicaciones tienen que ver necesariamente con funciones que están vinculadas de una u otra manera con un aspecto económico. Entonces, estas funciones que vamos a analizar pueden ser funciones de costo, puede ser de utilidad, puede ser de producción. Generalmente, cualquiera de estas podría ser considerada como f de x, o en algunos casos se les pone una letra apropiada de acuerdo a la función, ¿no? Que sería, pues en el caso de c de x, en el caso de utilidad x, en la de producción p de x, y la de ingreso y de x, ¿sí? Donde x representan respectivamente en cada caso. Por ejemplo, en el caso de costos, representa las cantidades producidas. En el caso de utilidad, el número de bienes que se están utilizando. En el de producción, el insumo, que puede ser trabajo o capital o cualquier otro insumo. Y en el de ingreso, las cantidades vendidas, ¿sí? Entonces, de manera general, todas ellas están asociadas, vamos a decir, a una función f de x. Lo pongo de esta manera para que lo podamos vincular fácilmente con las funciones que hemos optimizado. Normalmente nosotros partimos para optimizar con una función f de x, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es a ese nivel cada una de las funciones en economía. Por supuesto, antes de ver las aplicaciones, vamos a ver algunos conceptos. Algunos ya los vimos. Por ejemplo, el concepto de marginalidad, ¿no? Cada una de estas funciones puede tener su función marginal. Entonces, yo puedo tener la función de costo marginal, que normalmente se le pone así, o también se le asocia a la función primera derivada, ¿no? La función de utilidad marginal, que también regularmente se le pone como UMG, o también representa la primera derivada, ¿no? La función de producto marginal, y también regularmente se le conoce como PMG, igual está referenciada a la función primera derivada. Y por último tenemos la función de ingreso marginal, IMG, ¿sí? Igual, si observan, todas estas están asociadas a la primera derivada de la función. Entonces tenemos que la función original es f de x, y la función primera derivada, y vamos a poner una sola, ¿sí? Representa la función marginal, ¿sí? Todas ellas están asociadas a la función primera derivada. Ahora, tenemos otras funciones que también son importantes, que
las tengamos presentes, que son las funciones, vamos a decirle media, ¿sí? O promedio, funciones promedio, mejor, más que media, pero media o promedio. Medio, promedio. Por supuesto, todas estas funciones promedio están asociadas a las mismas, a las mismas variables. Vamos a poner una más promedio para que sea más sencillo y quede más bonita la tabla, ¿no? Las funciones promedio serían el costo promedio, la utilidad promedio, el producto promedio o producto medio también se le conoce, y el ingreso promedio. ¿Sí? También se le conoce como utilidad media, costo medio. Aquí puse promedio, este es producto promedio. Producto promedio o producto medio también se le conoce. Y utilidad, ingreso promedio o ingreso medio. ¿Sí? Cada una de estas, ¿sí? Así como están asociadas a la función primera derivada, las funciones marginales, la función total a f de x. Las funciones promedio se definen de manera general como f de x sobre x. ¿Sí? Esto es, si yo tengo que calcular la función promedio de costos, tomo la función total de costos y la divido entre x. Si tengo que calcular la función de utilidad promedio, tomo la función de utilidad y la divido entre x. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas ellas tienen en común eso. Estos tres tipos de funciones son las que vamos a trabajar ahorita. Y vamos a trabajar algunas conexiones entre estas funciones. Es importante que las tengamos muy presentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una tablita más para ahorita que veamos los ejercicios aplicados, tengamos noción de cómo se vinculan estas funciones. ¿Sí? Entonces, voy a decir que si yo tengo una función f de x, ya sea de costo, utilidad, promedio, producto o de ingreso, ¿sí? Yo a partir de ella, a partir de esa función total, yo puedo construir la función marginal. Eso es fácil. Basta con que yo derive, ¿sí? Entonces así, de la función total, yo puedo obtener la función marginal. Y esta función puede ser cualquiera de las de arriba, ¿no? Puede ser de costos, de utilidad, de producción o de ingreso. Basta que la derive, ¿sí? Y también a partir de la función total, yo puedo fácilmente obtener la función promedio. Esto es f de x sobre x. Esta sería la función promedio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver esto. Si a mí me dan la función promedio, porque ese es el tipo de problemas que van a venir. Si a mí me dan la función promedio y lo que me piden encontrar es la función marginal, ¿sí? No importa en qué función sea, puede ser que me den la función de utilidad promedio y me piden encontrar la función marginal de esa función de utilidad. Entonces, yo no puedo encontrarla de manera directa. Esto es, yo no puedo a partir de la función promedio encontrar de manera directa la función marginal. Necesariamente tengo primero que encontrar la función total y posteriormente encontrar la función marginal. ¿De acuerdo? Entonces, si me piden
una función marginal y me están dando la función promedio, yo necesito primero encontrar la función total. Con la función total puedo encontrar la función marginal. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, si yo tengo que la función promedio es f de x sobre x, para encontrar a partir de esta, para pasar a aquella, yo tendría que encontrar que f de x es igual a la función promedio, ¿sí? Multiplicada por x. De tal manera que se puedan cancelar las x. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de encontrar la función total es multiplico por x la función promedio y encuentro la total. Teniendo la totalidad, puedo encontrar fácilmente la marginal, porque solamente tengo que derivar. ¿De acuerdo? Ahora, si a mí me dan la función marginal, esta, y me piden la función promedio, yo tendría que necesariamente primero conocer la función total y posteriormente conocer la función marginal. Para realizar esta operación, para encontrar a partir de la función marginal, encontrar la función total, tendré que hacer la integral de la función marginal. Esto lo vamos a ver hasta el próximo semestre, las integrales. Y entonces, por el momento solamente vamos a poder, a partir de una función promedio, encontrar la función marginal y encontrar la función total. Ahorita, de la función marginal a la función promedio, no lo podemos hacer porque necesitaríamos saber integrar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver hasta el próximo semestre. Ok. Entonces, los problemas ahorita básicamente van a estar relacionándose. Función promedio, función total y función marginal, pero vamos a decir de la función promedio hacia la función marginal. Existe otra relación interesante que no sé si es relevante. Dependiendo de la función, ya sea en la función de costos o en la función de producto, o en la de utilidad o la de ingreso, hay una conexión muy característica entre estas dos funciones, ¿sí? Entre la función marginal y la función promedio. Resulta que comparten un mismo punto. Esto es cuando, dependiendo de la función, si la función presenta máximo, mínimo, ahí ya lo veremos en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso de la utilidad, perdón, la de producto, la función de producto marginal presenta un máximo y la función de producto promedio también presenta máximo. Resulta que en el máximo del producto promedio y producto marginal son iguales, ¿sí? En el caso de las funciones de costo marginal y costo promedio comparten un punto en común. Y ese sería que en el mínimo del costo promedio y costo marginal son iguales, ¿sí? Esta relación es muy interesante y la van a revisar muy a detalle ya en teoría económica. Por lo mientras, nosotros lo que vamos a ver es algunos ejercicios donde vinculan esta conexión entre estas dos funciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar propiamente con algunas aplicaciones. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, se va a dar una función de costo promedio, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Para la siguiente función. Costo promedio. Obtengan el valor mínimo del costo. El costo promedio. Y demuestre que dicho costo promedio mínimo costo marginal y el costo total, perdón, y el costo promedio son iguales.
Entonces vamos a ver que en el costo promedio mínimo, costo promedio mínimo y costo marginal son iguales. Entonces vamos a partir de una función. Una cosa que no marqué acá. Regularmente también a la función promedio, así como a la función marginal se le denota como MG, a la función promedio, por ejemplo, si es de costos, se le pone una C con una rayita, una U con una rayita, una P de producto con una rayita y la de ingreso también con una línea, ¿sí? De tal manera que representan costo promedio, utilidad promedio, producto promedio o ingreso promedio, ¿sí? En general, si por ejemplo tenemos que la función es y nada más, y' es su derivada y la función promedio sería y con una barrita, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto porque depende de la anotación de cada libro. Por ejemplo, el libro que vamos a trabajar ahorita utiliza la y con una barrita. Entonces se está indicando que indica el tipo de función y la rayita va a decir que es promedio. Entonces, en nuestro caso, ahorita vamos a decir que partimos de una función promedio y esta función promedio es ¿cómo se dice? Es una función de costos, ¿sí? Entonces, esta función es la función de costo promedio. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, minimizar encontrar el óptimo de esta función, ¿sí? Ya de antemano nos están diciendo que es mínima, que presenta mínimo, pero vamos a encontrar el mínimo de esta función y vamos a demostrar que en el mínimo del costo promedio, el costo promedio y el costo marginal son iguales, ¿sí? Entonces, primero vamos a tomar esta función y la vamos a optimizar. ¿Cómo la vamos a optimizar? Bueno, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Primera derivada. Bueno, podemos seguir el criterio de la primera o de la segunda derivada. Déjame ver aquí alguien en el chat. Ok, sí. Ok. Entonces, primera derivada, menos 8 más 2x. Esa sería la primera derivada de la función de costo promedio. Si lo que queremos es optimizarla, bueno, pues entonces necesitamos encontrar los puntos críticos, ¿no? Igualamos a 0 la función promedio y en este caso sería menos 8 más 2x es igual a 0. ¿A qué es igual esta? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Es x igual a 4, ¿sí? En x igual a 4 tenemos el punto crítico, ¿sí? Vamos a ponerlo con palabras completas para que no exista duda. Punto crítico, ¿sí? En este caso, bueno, el problema nos está sugiriendo que se trata de un mínimo. Sin embargo, vamos a verificarlo de todas maneras. ¿Cómo lo verificamos? Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Esto es, volvemos a derivar la función primera derivada y en este caso nos da 2. Como la segunda derivada resultó ser mayor que 0, ¿qué tenemos? Un mínimo. Un mínimo, efectivamente. Entonces, efectivamente, tenemos un mínimo en el costo promedio, ¿sí? Mínimo en x igual a 4, ¿sí? En eso, en las aplicaciones en economía, sí nos vamos a interesar ahora sí conocer las coordenadas precisas del óptimo. Y entonces, para conocer las coordenadas precisas del óptimo, vamos a hacer esto. Vamos a sustituir en la función y barra de 4. Esto es 25 menos 8 por 4 más 4 al cuadrado, ¿sí? Por supuesto, calculamos ese valor y tendremos las coordenadas del óptimo. En este caso, ¿cuánto les da?
Son 9. Son 9. Quiere decir que en las coordenadas 4,9 está el mínimo, ¿no? Ok. Ahora, ya tenemos las coordenadas del mínimo, del costo promedio mínimo. Ahora lo que tenemos que verificar es que efectivamente en el costo promedio mínimo, esto es 4,9, costo promedio y costo marginal son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a recurrir a la relación que yo establecía aquí arriba. Decía, si yo quiero encontrar la función marginal, para hacerlo, yo conozco la función promedio y la puedo encontrar en la función total multiplicando la función promedio, esto es f de x sobre x, que es la función promedio, multiplicándola por x y lo que genero es la función total. ¿Sí? Teniendo la función total, basta que yo derive y tengo la función marginal. ¿Sí? Primeramente voy a hacer eso. Voy a encontrar la función marginal. Pero para hacerlo necesito la función total. Y digo, bueno, vamos a ponerlo aquí así. Lo voy a poner aquí para que de un lado y de otro para que lo podamos, se pueda comparar fácilmente. Y digo, bueno, si yo quiero encontrar la función total, me dice que para hacerlo tengo que tomar la función marginal y multiplicarla por x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces decimos que tomamos 25 menos 8x más x al cuadrado y lo multiplicamos por x. De tal suerte que así podemos encontrar la función total. La función total me dice que es 25x menos 8x al cuadrado más x cúbica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta sería la función de costo total. La relación que me piden es entre la función marginal y la función promedio. Entonces, para hacerlo necesito la función marginal. ¿Cómo encuentro la función marginal? Bueno, pues tomo la función total y la derivo, ¿no? Aquí vamos a ponerle función de costo marginal. O YMG. ¿Sí? O también lo que, como es de costos, pues le podemos poner CMG. El punto es derivarlo. Entonces, la derivada de esa función sería 25 menos 8 por 2, 16, más 3x al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo con la función marginal? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que en el costo promedio mínimo, costo promedio y costo marginal son iguales. Bueno, si esta es la función marginal, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo tomar y sustituir el número 4, o sea, la cantidad 4, en la función marginal, costo marginal de 4, y verificar cuánto me da. Debe de ser, ¿cuánto? 9. ¿Por qué? Porque para que se cumpla que efectivamente en el mínimo del costo promedio y costo marginal son iguales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si yo sustituyo aquí 25 menos 16 por 4 más 3 por 4 al cuadrado, debe de ser esto igual a 9. Hagan la operación y verifiquen si es así. Sí, profe, sí da. Sí da, efectivamente. Entonces, en el... Ay, perdón, este no es el que voy a utilizar. Este. En el mínimo de costo promedio, este es mínimo de costo promedio.
costo promedio y costo marginal son igualitos, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las gráficas, si ustedes observan las características que tiene tanto la función promedio como la función marginal, son dos parábolas. Quiere decir que esas parábolas se cortan y al cortarse coinciden en en el mínimo de la función promedio. Vamos a graficarlas para que tengamos una idea de ellas, ¿no? Pero déjenme apuntarlas para pasarme aquí a Wolfram. 25 menos 8x más x al cuadrado. Y la otra, la marginal, es 25 menos 16x más 3x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, vamos acá. Graficamos. Primero ponemos la promedio. Y después graficamos la marginal. Menos 16x más 3x al cuadrado. Entonces vamos a observar que se trata de dos parábolas. ¿Sí? Creo que la gráfica que se ve mejor es esta, que gráfica de 0 en adelante. Incluso podemos ver que pudiésemos graficar de 0 a 6, ¿no? A ver si mejora from 0 to 6. Vamos a ver qué tal. Si mejora la representación gráfica. Si mejora un poco, ¿no? La promedio es la de color azul y la roja es la de color rojo, es la marginal. Entonces, véase que en el mínimo del costo promedio y costo marginal son iguales. Posiblemente se ven muy fea. Vamos a ver si lo hacemos más largo. Lo que pasa es que la promedio como que está más abierta. ¿Sí? Entonces ahí es el punto donde se cortan. Es el mínimo. Vamos a graficarla hasta 7. Ponerle. A ver si mejora la representación. ¿Sí? Entonces, sí es clara cómo se cortan esas dos curvas. Vamos a pegarla acá en nuestra nota. Profe. Vamos a pegarla aquí. Entonces decimos recortar. Vamos a ponerlas hasta aquí. Ahí tendremos. De hecho, si se dan cuenta, no graficamos para nada del lado izquierdo. O sea, no tendría sentido económico hablar de cantidades negativas, porque en el eje de las X están representadas las cantidades. Entonces, esta es la función de costo promedio y esta es la función de costo marginal. Y entonces, en el mínimo del promedio y marginal son iguales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Similar también. Vamos a dar otra función de promedio y lo que vamos a buscar es encontrar el mínimo del costo promedio. ¿Sí? Vamos a ver cuál. A ver, vamos a ver esta. A ver si. Que la función promedio sea 2x más 5 más
18 sobre X. ¿Sí? Ahora los voy a dejar que ustedes sean los que primero optimicen la función. Esto es, tienen que encontrar la primera derivada, ¿sí? Para lo cual yo les recomiendo que transformen esta función y la reescriban como 2x más 5 más 18x a la menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es la primera derivada de esa función? Menos 18x a la menos 2 más 2. Menos 18x a la menos 2 más 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el punto crítico? Esto es, el punto crítico es igualamos a 0 y despejamos de aquí de esta ecuación, ¿no? Sugerencia, pueden ponerlo de esta manera. Menos 18 sobre x al cuadrado más 2 igual a 0. Y traten de despejarlo. Es x igual a 3 y x igual a menos 3. X igual a 3 y x igual a menos 3. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Efectivamente, ¿no? Si sustituimos 3 y menos 3 en esa igualdad, daría 0. Ok, entonces tenemos dos puntos críticos. De esos dos puntos críticos, ¿qué es lo que encuentran o sea, qué es lo que, qué observación podrían hacer sobre puntos críticos inmediatamente? ¿No se les ocurre ninguna observación sobre esos puntos críticos? Que muy probablemente sea una parábola. Bueno, independientemente de la forma, antes de la forma de la curva, eh, no les dice nada esos puntos críticos, así tal cual están. Recuerden que esta función es una función de costo promedio y quiere decir que X representa las cantidades producidas, ¿sí? Entonces, yo puedo tener valores negativos en las cantidades. ¿Sí o no? No, tienen que ser todas positivas. Tienen que ser todas positivas. Entonces, de antemano, este valor que tengo aquí lo descarto. ¿Por qué? Si bien efectivamente es un punto crítico, esto es considerando la función promedio como una función cualquiera, presenta dos puntos críticos. Sin embargo, ¿sí? El único que tiene sentido económico es este, el que tiene sentido, el que tiene signo positivo. ¿Sí? El otro no tiene sentido económico. ¿De acuerdo? Dado que estamos en una aplicación en economía, el dominio de la función se restringe. Y si bien tengo en esta función dos puntos críticos, solamente uno me interesa. Ese es solamente el x igual a 3. ¿De acuerdo? El otro no me interesa de momento. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, si estamos siguiendo el criterio de la segunda derivada, tenemos que encontrar la segunda derivada del costo promedio. En este caso, ¿cuánto me da? Es 36x a la menos 3. 36x a la menos 3. ¿Sí? El criterio de la segunda derivada dice, toma el punto crítico y lo sustituyes.
Solamente vamos a sustituir el de 3, ¿no? Si gustan, podemos hacer el de menos 3, pero sabemos que para fines del problema no nos sirve. En x igual a 3, ¿qué es lo que pasa? 36 por 3 a la menos 3. Quiere decir que esto es 36 sobre 3 al cubo. Independientemente del valor numérico que resulte de elevar al cubo el 3 y dividir 36 entre ese número, aquí el valor numérico no me interesa. Lo que me interesa es el signo. Y podemos observar que tanto en el numerador como en el denominador, el signo es positivo. Quiere decir que esta fracción es mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Déjenme ver aquí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión en este caso? Es un mínimo. Mínimo en x igual a 3. O sea, y barra o y promedio presenta mínimo en x igual a 3. Por supuesto, lo que nos interesa también es saber ahora cuál es exactamente ese valor, ¿no? O sea, y barra de 3, en este caso, tendríamos Es 4, ¿no? que 2 por 3 más 5 más 18 por 3 a la menos 1. ¿Ya lo calculaste? ¿Dices 4? No, no, bueno, me fue la fracción. Perdón. Ujú. ¿Perdón? No, 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 no sé, lo es que que calculé te fue la escuché fracción. entrecortado. Ah, que perdón, pero no, no, no. Lo que calculé fue la fracción. La Ah, de ok. 36 Bueno. aquí. Ajá. Entonces aquí la fracción, sí. Este es 4 mayor que 0. De todas maneras no cambia nuestra conclusión, ¿no? Sigue siendo mínimo. Entonces, ¿cuál sería el valor numérico de 2 por 3 por 5 perdón, 2 por 3 más 5 más 18 por 3 a la menos 1? Entonces esto es 6 más 5 más 18 tercios. ¿A qué cuánto es igual? 17. 17 en total. ¿Están de acuerdo todos los demás? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, la función promedio, ajá, gracias. La función promedio, bueno, vamos a ponerlo de qué es la función de costo promedio. Costo promedio tiene mínimo en x igual a 3, y barra 17. ¿Sí? Ahora vamos a verificar que en ese mínimo el costo promedio y el costo marginal son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos? Necesitamos primero la función total. Sabemos que la función marginal es la que tengo acá arriba. Vamos a copiarla. Perdón, la función promedio es esta. Copiar. ¿Sí? Esa es la función promedio. Y lo que queremos es la función total. ¿Cómo encontramos la función total? Decimos y es igual a y barra por x. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos que es toda esta función multiplicada por x. ¿Sí? Entonces, la función total me resulta que es 2x al cuadrado más 5x más 18. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ujú. ¿Cuál sería la función marginal? Pues es la derivada de la función total, ¿no? En este caso, 4x más 5. ¿De acuerdo? Sí.
¿Ok? Entonces, si nosotros queremos verificar que en el mínimo de costo promedio y costo marginal son iguales, tendríamos que sustituir en la Y prima el valor 3. Entonces, tendríamos que es 4 por 3 más 5. ¿Cuánto da? 17. 17. Entonces, efectivamente, me resulta el mismo valor, ¿no? Entonces, quiere decir que en el costo promedio mínimo, costo marginal y costo promedio mínimo son iguales. ¿Sí? Y podemos hacer el gráfico también. Vamos a hacerlo con Wolfram. Déjenme verlos aquí para tener a la mano. La función promedio 2x más 5 más 18 sobre x. Y la función es la promedio, la marginal es 4x más 5. Vamos a Wolfram. Y 2x más 5 más 18 sobre x. Y la otra función es 4x más 5. Si observan aquí, el punto es que no, o sea, el Wolfram no está haciendo la consideración de que se trata de una función de economía, pero nosotros sí podemos hacerlo y decimos, pues vamos a graficarlo desde 0 hacia adelante, ¿no? Vamos a decir de 0 a 6. Entonces ahí tenemos la función promedio y la función marginal, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos poner todavía más próxima. Vamos a decir de 0 a 5. ¿Sí? Entonces, ahí en donde se cortan esas dos curvas, tanto la recta como la curva que se ve en azul, es el mínimo de costo promedio. Costo promedio y costo marginal son iguales. Entonces, vamos a copiarlas y pegarlas. Vamos a pegarlo aquí. Mm, ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno, profe. Oh, ok. Entonces, ese es un tipo de problemas que podemos resolver, ¿no? Por supuesto, muchas veces sucede, por ejemplo, en el libro que tengo, donde estoy tomando esas funciones, si no están bien inventadas las funciones, pudiese llegar a suceder que no, o sea, son inconsistentes, vamos a decir, en términos de que, por ejemplo, el mínimo me queda en el costo promedio mínimo me queda en los negativos, ¿no? Entonces, a veces puede llegar a suceder eso en algunos libros, que no están bien construidas las funciones y las soluciones, si bien efectivamente se presenta el mínimo del costo promedio son iguales, pero los valores numéricos no coinciden, ¿no? Por ejemplo, me puede dar en un negativo. Esto principalmente porque acá, si se dieron cuenta, nosotros descartamos x igual a menos 3. ¿Cuál es la razón? No tiene sentido económico hablar de cantidad producida menos 3 unidades, ¿no? Entonces, pero a veces puede suceder que en los libros, si no está bien planteado, pudiese llegar a una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver otro problema distinto.
Vamos a ver, déjame ver. Es equivalente a un problema en el que me dicen que voy a escribir el problema tal cual. Función de costo total. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Me saco el internet, déjenme otra vez. Justo les estaba escribiendo de que me había sacado el internet. Determinen costo promedio y ok. Entonces, ese sería el ejercicio. Traten de resolverlo. A ver, aquí en el chat. Este, entonces, traten de resolverlo por su cuenta ustedes, ¿sí? Vamos, ¿qué será? 20 minutos, 15 minutos, yo creo. 15 minutos. Y en 15 minutos, vemos la solución del ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias. Ok, 15 minutos y regresamos entonces.
Ok, vamos a revisar como, a ver si tenemos los mismos resultados, ¿de acuerdo? Entonces me dice, primero determine la función. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, Entonces la profe. primera pregunta es, dada la función de costo total, la voy a volver a copiar. La voy a pegar acá abajo. Es la función total. Me permiten, me piden calcular primero la función de costo marginal. Digo, la función de costo marginal o y' o y' sería 6x al cuadrado más 6x menos 12. Luego dice, determine la función de costo promedio. Costo promedio, decimos, es igual a la función total, que en este caso es 2x cúbica menos 3x al cuadrado menos 12x sobre x. Entonces la función promedio me da que es 2x al cuadrado menos 3x menos 12. Entonces aquí ya estaría función marginal y función promedio, ¿sí? Y luego me piden que compruebe que en el mínimo del costo promedio y costo marginal son iguales. Entonces voy a calcular el mínimo del costo promedio. Costo promedio. Y entonces, ¿qué es lo que necesito primero? Derivar la función del costo promedio. 4x menos 3. Igual a 0 la función promedio. Y en este caso, x me da que es igual a 3/4. ¿Sí? Este sería el punto crítico. Segunda derivada del costo promedio me dice que es 4. Esto es mayor que 0, entonces por lo tanto hay mínimo en x igual a 3/4. Y por supuesto puedo encontrar y barra de 3/4. ¿Les dio lo mismo? Sí, profe. Ajá. ¿Cuánto les da la sustitución de 3/4 en la función? ¿No lo calcularon? Vamos a hacerlo aquí. 2 por 3/4. Menos 3. Bueno, a mí me da 13.125. Sí, a mí también. 13 O punto, menos 105 sobre 8. pero 2/3. 2 por 2/3. Pues me falta elevado al cuadrado. Pero da negativo, ¿verdad? Sí, es negativo. Ah, Sí. no tiene mucho sentido, pero bueno. Menos, en decimales 13.125, ¿verdad? Sí, profe. Ese es el caso de que no está bien inventado el ejercicio. Bueno, ni modo, pero la situación es que de todas maneras se va a comportar de igual manera. Esto es, en el mínimo del costo promedio y costo marginal son iguales. Qué bueno que les dije que de repente los ejercicios no están bien hechos, porque este es el caso, ¿no? Entonces aquí lo que tendremos que sustituir es en el marginal o y', ¿sí? El mismo valor de 3/4. En esto es 6 por 3/4 al cuadrado más 6 por 3/4 más 2.
no, menos 12, perdón. Menos 12, que es la función marginal. En este caso también les da menos 13.125. No, a mí no me dio lo mismo. 6. No, a mí tampoco. A ver, Sí, entonces, a ver. me dio menos 4.125. Ajá, a mí también me da menos 425. Posiblemente porque no está bien hecho el ejercicio. No da lo mismo. A ver. La función marginal sí la tenemos igual todos, ¿verdad? La derivada de la función total. 6. Tengo un error aquí yo. Si observan, lo voy a poner en rojo. En el signo, El signo, profesor. el signo que puse es equivocado, ¿no? Cuando derivé, puse mal el signo. Sí, por eso no da, pero bueno, a mí sí me da así con el negativo, sí. Sí, no es que yo lo había transcrito mal el signo. Quiere decir que el signo de aquí abajo no es positivo, debe de ser negativo. Entonces así, lo pongo acá negativo. Y así se da menos 13.125. Y podemos graficar las dos funciones. Déjenme apuntarlas primero las funciones para poderlas graficar. Seis x al cuadrado menos 6x menos 12. Y la otra es 2x al cuadrado 3x menos 12. Entonces, aquí graficamos. Escribo primero la promedio. Y después pongo la total, la marginal, perdón. 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Ahí está, ¿no? Entonces, nada más lo que vamos a hacer es graficarla, a ver, déjame ver, de hasta 3, yo creo, o hasta 2. De 0 a 2.5. Y ahí está, ¿no? Les decía, vamos a poner un poquito más lejos. Vamos perdón. A 6, a ver si para hacer que se marque más uy, no, pero ahí queda muy pegadas y no se ve efectivamente dónde se corta. Y es cosa de ir ajustando la escala para que todavía está muy pegadas y entonces no se alcanza a distinguir que efectivamente se cortan solamente en un punto, ¿no? Sí, efectivamente, si solamente lo graficamos a 2 o a 2.5 se va a notar dónde se cortan las curvas, pues no queda como una sobre otra casi. Pero la idea es esta, o sea, que el ejercicio está mal elaborado porque debería estar más arriba la función. Esto es, ahorita se están cortando en el cuadrante negativo. Déjenlo, voy a copiar y la voy a pegar acá en el.
Es esta. Esta es la última. Ujú. No, este no es. Estas son las que son positivas, y no, esta no es. Es esta. Ujú, esa sí es. Y pueden ver los que les comentaba, o sea, aquí estamos en el cuadrante 4, ¿sí? Porque tenemos valores positivos en X, pero los valores son negativos en Y. Entonces no tiene mucho sentido esta gráfica, ¿no? Lo que sucede es que tendría que estar reformulada la función total de tal manera que esto empujara a las funciones hacia arriba, ¿no? De tal manera que quedaran ambas en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Digo, se puede corregir la función, el ejercicio, modificando aquí, poniéndole un término adicional a la función total, de tal manera que esto haga que la función suba un poco más, ¿sí? De tal manera que estas funciones, tanto la de la promedio como la marginal, se desplacen hacia arriba y queden el mínimo del promedio, que es la azul. Esta es la marginal, este es costo marginal y este es costo promedio. De tal manera que en el mínimo del costo promedio y marginal son iguales, pero en el cuadrante 1, no en el cuadrante 4 como está ahora. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Digo, pero esa ya es cuestión del ejercicio que aquí pues está mal planteado, pero bueno. No está bien, no está muy bien hechicito el ejercicio. Ok, bueno, vamos a dejarlo aquí. Les acabo de enviar a ver, déjame ver aquí en el chat, alguien me escribió. Ah, ok, sí están de acuerdo, ¿no? Ok, bueno, entonces les decía, les acabo de enviar un comunicado que salió hoy en la página principal de la UNAM. Lo voy a proyectar ahorita en la pantalla, déjenme ver, aquí lo tenía. Es este. Les decía, se los acabo de enviar por correo electrónico, y aquí lo que quería por correo electrónico, por Telegram, y aquí lo que dice este comunicado es de hoy a las 6 de la mañana. Nos dice, la UNAM informa, convoca al rector a hacer las adecuaciones para acelerar el retorno seguro a las instalaciones. Entonces, esta comunicación va dirigida a los consejos técnicos y consejos internos de las entidades académicas y a la comunidad en general, ¿no? En seguimiento de los comunicados previos y en virtud de que los indicadores de la epidemia transcurren a la baja, existe una cobertura de vacunación cercana al 90%. El impacto de la reapertura de las actividades presenciales en la UNAM no ha provocado aumentos en la actividad epidémica. Sí, o sea, hemos empezado a trabajar, pero no se ha notado que aumenten los contagios. La Comisión Universitaria para la Atención a la Emergencia del Coronavirus determinó que las condiciones actuales son favorables para acelerar el retorno a nuestras actividades cotidianas, aún para aquellas personas con comorbilidades, siempre que tengan un esquema de vacunación completo y sigan los lineamientos generales actualizados de seguridad sanitaria. Entonces, dice, me permito convocar a los cuerpos colegiados de las diversas entidades universitarias que al respecto, que respetando los lineamientos dados a conocer hoy, lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para el retorno seguro a nuestras instalaciones, a fin de que el resto del estudiantado y el personal académico y administrativo tengan la oportunidad de volver a la actividad presencial en este fin del ciclo escolar. Para ello será indispensable, entre otras medidas señaladas, los nuevos lineamientos,
el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios confinados, incluidos medios de transporte de la universidad, espacios abiertos, y en ausencia de compañía de otras personas, me perdí, y en ausencia de compañía de otras personas, el uso del uso de cubrebocas no es mandatorio, ¿sí? Procurar la ventilación de los espacios cerrados, favoreciendo la ventilación natural a través de puertas y ventanas. El diseño de horarios de clases y demás actividades presenciales debería realizarse bajo criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y la permanencia excesiva de personas en los recintos. Estimar la sana distancia presencial con criterios más flexibles y adecuados a las necesidades en salones, laboratorios, cubículos, auditorios, áreas comunes y transporte universitario. Limpiar periódicamente las superficies. Hemos vivido ya muchos meses muy difíciles y tristes, hemos vivido alejados físicamente durante este periodo. La comunidad universitaria se comportó de manera ejemplar. Gracias a ello podemos ya intensificar y celebrar el retorno presencial de todas y todos a nuestras actividades, a nuestras instalaciones, perdón. Por mi raza de espíritu, Enrique Grau Wichers, rector. Entonces, les comento, este comunicado apenas salió hoy. Nosotros en el Consejo Técnico habíamos tomado la determinación hace un par de semanas de que el retorno íbamos a comenzar a regresar en algunas actividades en la facultad, pero que el semestre lo íbamos a concluir en la distancia, ¿sí? En el formato a distancia. Si bien algunas de las actividades ya se han empezado a realizar de manera presencial, de hecho ustedes ya tuvieron incluso una invitación para una visita guiada dentro de la facultad, ¿no? Si no aún no les toca, debería de tocarles en breve, ¿no? O no sé si ya les tocó ir a la facultad. ¿Todavía no les toca ir? Sí, ya, nosotros ya fuimos. Ya fuimos. Ah, ok. Bueno, entonces, digo, no sé, este comunicado no es totalmente nuevo. Obviamente tendríamos que esperar que el Consejo Técnico de nuestra facultad se vuelva a reunir. Creo que el Consejo se reúne, si mal no recuerdo, tenemos reunión este viernes precisamente, y muy probablemente se va a discutir este nuevo comunicado, ¿sí? Porque nosotros habíamos tomado la determinación con las anteriores condiciones que teníamos, ¿no? Entonces, estábamos muy claros de que esta situación podía cambiar de manera, pues, conforme fueran avanzando la pandemia. Entonces, posiblemente pudiese llegar a suceder que se nos invita a ir a alguna de las clases en presencial, ¿no? En su momento ya lo veremos, ¿sí? Les digo nuevamente, el Consejo Técnico se reúne este fin de semana y pues debemos estar atentos a ver qué es lo que se decide, ¿no? De momento, sí me interesó que lo tuvieran presente esto para que, bueno, de una u otra manera, pues, tengan presente que ya vamos a poco a poco a ir regresando al sistema presencial. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces, déjenme ver aquí hay en el chat. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí de hoy. ¿Qué día es hoy? Es martes. El jueves vemos otros ejercicios aplicados en economía y dejamos en ese momento la actividad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Dudas? No, profe. Ninguna, profe. Bueno, en el Telegram, en algún momento, o sí creo que sí fue en Telegram, y me comentó esta Jessica, que algunos de ustedes han comentado de que por un signo es suficiente para estar mal en la práctica. Efectivamente, por un signo puede tener error en las actividades que estamos haciendo, ¿no? Que se califica de esa manera, sí, así se califica, ¿no? Porque algunos de ustedes se han comentado de que
ay, nada más era un signo y por eso ya la tuve mal. Sí, así hemos calificado. De hecho, desde el principio del semestre, si ustedes revisan el documento que les pusimos en Telegram, no, en Classroom, de la forma de trabajo, ahí se dice claramente que, o sea, que una de las cosas que se va a calificar es precisamente la anotación. Y bueno, a lo largo de todo el semestre, tanto en este curso como en el de Matemáticas 2, hemos hecho la aclaración de que la anotación es fundamental. Por supuesto que calificamos el resultado numérico, pero no es suficiente. Calificamos también el procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si no hay más cosas o alguna duda, nos vemos la próxima sesión. Les decía, vemos otras aplicaciones en economía y dejamos la actividad para la próxima semana. Gracias, ¿De profe. acuerdo? Buen día. Ok, profesor. Ok, Gracias. buenos días. Que estén Gracias, bien. buen día. Hasta luego.